so either plus English and then either plus Spanish or just leave it and see how it works. But can everybody find the globe and the underneath in the screen? Yeah? Okay, perfect. Great. Then I'll leave it to you, Susanna, to introduce Maria Jose. Thank you, Rodante. I am very honored and it's a pleasure. I'm so happy to present María José Sánchez el día de hoy. La lectura para esta sesión será completamente en español. María José se une a nosotros desde Lima, Perú. María José es una educadora de Perú y nos va a sumergir en un espacio donde conversaremos y dialogaremos acerca de la identidad de género y sus múltiples aspectos como un elemento que subjetiviza nuestras experiencias de este mundo. Ella establece que siendo consciente de esta función nos va a ayudar a resignificar nuestros cuerpos desde una perspectiva feminista a una perspectiva satisfactoria. María José, ¿cómo estás? ¿Podemos probar tu audio? Sí, perfecto. Muy buenos días desde Lima, muy buenas tardes por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan? Muy bien. Y Perfecto. creo que está funcionando la traducción, así es que estamos muy bien. María José, ¿tienes slides para compartir o...? Sí, tengo ya la opción de compartir, así que cuando termine una breve introducción chiquita, empiezo a compartir pantalla. Perfecto. Entonces la audiencia es toda tuya, María José. Estamos muy emocionados de escucharte. Muchas gracias, Susana. También estoy muy contenta de estar con ustedes, de formar parte de esta escuela de verano, de la que me siento muy fan. Soy admiradora de esta escuela. Me parece genial que sea un espacio de encuentro de mujeres interesadas por justamente lo que nos une, ¿no? Esto de la necesidad de hacer más humanos los procesos en los que estamos, ¿no? Ya sea desde la partería, desde la educación, desde donde estemos, ¿no? Humanizarlo a través de una perspectiva pues, más feminista. Fabiola nos dice que es realmente emocionante escuchar en español estos temas. Para mí también esta es otra cosa que admiro de este espacio, el tener la oportunidad de escucharnos y de hablar en diferentes idiomas, porque eso es justamente lo que Susana nos decía, ¿no? Las diferentes voces que se encuentran desde esta perspectiva, ¿no? Entonces esto lo hace real, ¿no? Lo hace tangible y eso me parece importante de remarcar. Bueno, yo quiero hacer hoy día, compartir con ustedes un poco un diálogo, en la medida de lo posible, e incluso interactuar, puede ser por chat o puede ser también de manera oral, ¿ok? Y conversar un poco acerca de lo que significa una perspectiva feminista y la toma de conciencia de lo que hacemos y de lo que vivimos diariamente y cómo eso puede afectar positivamente nuestro trabajo, nuestra práctica y nuestra opción. Entonces, voy a empezar esto compartiendo primero unas letras, unas palabras, ¿sí? De Alejandra Pizarnik, poeta argentina, que nos dice: soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Quiero centrarme en estos tres últimos adjetivos, ¿no? En estos últimos adjetivos: sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Pareciera que hablamos de otro idioma. Sí, estamos hablando en español y en inglés, pero es otro idioma la poesía, además, paralelo a los lenguajes y a las lenguas. Y en esta, desde la sensibilidad de Alejandra Pizarnik, nos habla de una fuerza sensible, de una piel guerrera, pero suave, ¿no? Jugando con unos adjetivos que siempre han sido antónimos, que siempre se han opuesto, y que sin embargo
no son tan disparatados, no son tan distantes. La perspectiva de muchas mujeres nos ayuda a dar cuenta de cuántas oposiciones se han creado en la vida diaria, se han creado en nuestra forma de entender el mundo, y que esas oposiciones son parte de lo que debemos destruir, ¿no? Es parte de lo que debemos analizar. No todo es ni bueno, ni malo, ni oscuro, ni claro. Y quería empezar con esto porque para mí la poesía justamente es este lenguaje paralelo que nos permite encontrar otros medios, y que más importante que las palabras de mujeres poetas que siempre fueron desdeñadas a veces y también minimizadas. Entonces, con las palabras de Pizarnik, empezar un poco con algo de historia. En esta presentación, yo voy a tomar como referencia a dos mujeres, sobre todo. A la primera de ellas, seguramente muy conocida por ustedes, Bell Hooks, quien nos dejó el año pasado, pero en realidad nunca se irá, ¿no? Feminista, pero sobre todo una feminista interseccional, que nos habla de la realidad, pero tomar en cuenta muy claramente cuáles son las posiciones, los privilegios, ¿no? Y aún dentro del feminismo nos explica la necesidad que hay de ser constantemente autoconscientes de nuestro lugar, nuestros privilegios y la posibilidad que tenemos de dominar a otras y a otros. Me parece imprescindible. Y en segundo lugar, para las latinoamericanas, posiblemente alguien más de casa, por aquí también se puede tener compañeras argentinas. Voy a basar parte de lo que voy a decir en propuestas de Diana Mafia, filósofa argentina, feminista. Y bueno, apoyada en ellas y con mucho respeto, voy a proponerles algunas ideas. ¿Les suenan los nombres? Por ahí Rodante nos dice que está contenta de escuchar a los versos de Pizarnik, me alegra mucho. Y pues si a ustedes les entusiasma también Bell Hooks o Diana Mafia, pues eso será una alegría compartirlas. Vamos con ellas, ¿ok? Esta es la propuesta que tengo para ustedes. Volver a ver, volver a observar, volver a ver la historia y la construcción en nuestra cotidianidad, porque todos los días trabajamos, salimos, tomamos los autobuses o tomamos nuestro coche, vamos, venimos y resolvemos la vida desde una perspectiva que ha llegado a nosotros, a nosotras, a través de nuestra crianza, a través de la escuela, a través de nuestras prácticas diarias, y que empiezan a convertirse en nuestra forma de entender y de ver el mundo, pero no siempre somos conscientes de ello. Eso es lo que se denomina subjetivización. Algo nos ha subjetivado, ¿no? Nos ha dado los elementos para interpretar qué vale, qué no vale, qué es importante y qué no. Y me parece que es importante, ya que ustedes están en una escuela de verano que busca revolucionar la idea del nacimiento, revolucionar la idea de la partería, revolucionar la idea de la interacción con las mujeres, ¿no? Volver a ver cómo es que estamos entendiendo el mundo. Y para eso quisiera hacer un poco de historia, ¿no? Con mucha digamos, humildad, porque no soy historiadora. Como les contó Susana, soy profesora, trabajo con maestros y maestras, y básicamente, pues, uno aprende de todo ahí. Entonces, quiero que nos centremos un poco en la posibilidad de encontrar uno de los puntos más fuertes de apoyo del origen, la evolución y posteriormente la revolución de nuestras certezas diarias. Y para eso les propongo hacer una relectura feminista de nuestras perspectivas. Para empezar, voy a parafrasear un poco a Diana Mafia, quien nos habla de la lógica aristotélica. Todas y todos conocemos a Aristóteles, ¿no? Este señor famoso que representa la lógica griega, que da un poco de sentido y base a todo el desarrollo de Occidente. Pues Aristóteles fue un gran pensador, bla, bla, bla,
pero entre sus grandes certezas estaba el creer que las mujeres, por ejemplo, eran seres inferiores, ¿no? Y mucha parte de su filosofía y su política es la que fue tomada luego también por la religión, ¿no? Católica, y de esta manera llegó también a muchas partes del mundo con las conquistas, ¿no? Y con la colonia. Para Aristóteles el mundo era diverso, era distinto, ¿sí? Pero así como en la naturaleza, las distinciones tienen un orden, ¿no? Y finalmente una cadena de fuertes y de débiles, también en la naturaleza humana, toda diferencia se podría resolver con una jerarquía. Y esta idea me parece súper importante de anotar. Nosotras podemos ser cada vez más conscientes de la diversidad de personas con las que trabajamos, de la diversidad de pensamiento que hay a nuestro alrededor, de la diversidad de necesidades que encontramos en nuestra labor diaria, pero una cosa son las diferencias y la diversidad, y el problema cuando las observamos es que generalmente sobre ellas generamos jerarquías. Es decir, puede haber diferencias, pero lamentablemente tenemos la cepa aristotélica de entender esas diferencias no solo como diversidad, sino como jerarquía, cosas que valen más y que valen menos. Esto no es un capricho, es una forma de entender el mundo que ha sido reforzada y validada y que da digamos, toda la base al patriarcado que conocemos. Y que tiene una serie de, digamos, de implicancias. En primer lugar, por ejemplo, Aristóteles, no lo quiero endemoniar, pero digamos que era un representante de su época, de su pensamiento, del mundo griego, ¿no? Nos decía y remarcaba que había una gran diferencia entre el conocimiento racional teórico y otras formas de conocimiento. Esa diferencia también tenía una jerarquía, y el conocimiento racional teórico era el que valía, mientras que otras formas de conocimiento no eran válidas. Por otro lado, ¿no? En cuanto a la naturaleza humana, él tenía clarísimo, ¿no? Y toda la lógica griega después también, que las diferencias entre las personas se resolvían con el orden del más fuerte, y por tanto el amo era superior al esclavo, el adulto superior al niño y el varón superior a la mujer. Toda esta lógica, como dije hace un rato, impregnó no solo Grecia y Roma y Occidente, sino en ellas a las religiones que ahí se desarrollaron, sobre todo la religión cristiana, y posteriormente todos los territorios que fueron colonizados, ¿no? De tal manera que aquello que produzca un esclavo, un niño o una mujer, no va a ser legítimo, ¿no? Sus saberes no son legítimos en comparación con los saberes legítimos de quienes sean amos, adultos, hombres, blancos. Es decir, se genera también una jerarquía de valores epistémicos. Y bueno, esto es lo primero que quiero que conversemos, porque creo que a pesar de que han pasado, pues evidentemente años y años desde que del imperio griego, digamos, Grecia era lo que era, ¿no? Yo creo que la situación de los derechos, por ejemplo, de quienes son esclavizados, de los niños y las mujeres, sigue siendo justamente una expresión de esta jerarquía, ¿no? Y no solamente los derechos, que evidentemente es lo más importante y trascendental, sino incluso la validez de su producción, de su conocimiento, de sus ideas, ¿no? Diana Mafia tiene unos ejemplos clarísimos al respecto, pero estoy segura que ustedes pueden encontrar también muchos ejemplos acerca de qué tan válido es el aporte y la palabra incluso de las mujeres, de los sujetos y las sujetas racializados y de los niños y niñas.
Valentina, yo te veo así como que con mucha, no dando, dándome mucha energía, entonces a lo mejor tú tienes algún ejemplo que quisieras compartir. Ay, gracias. Bueno, lo que pasa es que yo vivo en Chiapas y también soy partera, pero trabajo sobre todo mucho en comunidades. Y bueno, pues sí, eso es a mucho a lo que nos enfrentamos, ¿no? A la jerarquización y quién tiene, obviamente, quién otorga, quién dice qué conocimiento es válido y entonces quién certifica esos conocimientos. Es mucho de lo que he estado ahí también, pues colocando en el chat, un poquito el trabajo que hemos estado haciendo de parteras que quieren como mantener su autonomía, mantener sus conocimientos válidos y legítimos. Y una de las cosas que decimos como parteras aquí es cómo podemos crecer, cómo podemos seguir evolucionando sin convertirnos en enfermeras, sin convertirnos, porque mucha de la idea aquí es que para desarrollarse uno tiene que empezar a utilizar las herramientas y entrar en las instituciones, pero también podemos desarrollarnos desde nuestros propios conocimientos y desde nuestras propias formas. Entonces, bueno, me hace mucho sentido todo esto de la epistemología. Uh-huh. Totalmente. Tú estás dándole más bien sentido, en efecto, a estas palabras, ¿no? A esto de a la epistemología feminista. Ustedes quieren desde otro canal, desde otro paralelo, ¿no? Darle significado y validez a un conocimiento ancestral de mujeres, ¿no? Que justamente ha sido despreciado por ser de quien es, por ser producido por quien lo ha producido, ¿no? Y por ser sobre el tema que es, ¿no? Que es lo que menos les interesa al mundo capitalista, la vida, los cuidados, ¿no? La crianza y la atención emocional. Entonces, es justamente ese ejemplo. Otras formas, por ejemplo, también tienen que ver, y es muy importante añadirlo en la lucha feminista, en las voces no hegemónicas, ¿no? Las voces, por ejemplo, de los niños y las niñas, ¿no? A veces el marketing que ha querido vender mediáticamente un feminismo liberal ha hecho que muchas jóvenes mujeres crean que el feminismo tiene que ver más con una actitud de vida que con una elección política, ¿no? Y eso les ha llevado, por ejemplo, a sentir que las niñeces son estorbosas en sus proyectos de vida, ¿no? Y las niñeces, los niños y las niñas, les niñes, son parte del grupo social menos escuchado, ¿no? Son parte del grupo social más desdeñado. Y las mujeres, no por maternar, sino por casi una identificación de clase, podemos comprender cómo es estar calladas, silenciadas, ¿no? Y desdeñadas. Los niños y las niñas hoy en día no tienen una palabra, por ejemplo, que no es validada en absoluto, ¿no? Incluso, como ustedes saben, y ese es un ejemplo típico de Diana, que para mí resuena mucho por mi trabajo en escuelas, cuando los niños y las niñas, por ejemplo, denuncian algún abuso sexual, ¿no? Alguna violación, lo primero que se hace es dudar sobre su palabra. ¿Será verdad? No está exagerando, ¿no? Debe estar diciendo, tal vez la mamá le dijo que diga eso sobre, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo nuestra sociedad, y justamente estas sociedades altamente capitalistas y patriarcales, niegan, ¿no?, la validez de la palabra de las mujeres, de los niños, de las niñas, y como nos cuenta Valentina también, de la sabiduría de las personas racializadas, la sabiduría ancestral, ¿no? Y esto no cambia. A pesar de que estamos hablando de un pensamiento, me van a disculpar, aquí a mi perra le gusta siempre participar y no tiene traductor, es universal, ella está presente en todas mis charlas con gente, con profesores, así que bueno, ya es imposible controlar. El asunto es que eso que tiene estas raíces aristotélicas, griegas, ¿no? No está superado. Y necesitamos darnos cuenta, porque también nosotras, incluso trabajando desde donde estamos, muchas veces podemos caer en la ilusión
de que, como dice Valentina hace un rato, ciertas validaciones sociales nos dan otro lugar en la jerarquía, ¿no? Entonces ya yo tengo, sí, te doy lo que quieras, pero tengo mi título, ¿no? Entonces, perdona, yo te voy a decir cómo son las cosas, ¿no? O sea, sí, muy bonito todo lo que me estás diciendo, pero espérate, yo te lo traduzco en académico, ¿no? Y eso también nos aleja de la posibilidad de entender, de conocer, ¿no? Y de validar. Voy a volver entonces a esta infografía y vamos a dejar un rato a Aristóteles, aunque él no nos deja, ¿no? Él no nos deja, pero vamos nosotras a hablar pues justamente de lo que significan los feminismos, ¿no? Versus esta propuesta aristotélica, justamente en los años 70, ya antes evidentemente, ¿no? Pero en los 70 hubo una enorme revolución epistemológica, ¿no? Y o algo que nos sirve de mucho y que sirve de mucho para, como base a este encuentro, por ejemplo, es la duda de los saberes científicos, ¿no? La posibilidad de dudar que exista una sola verdad, una sola forma de acercarse también a las verdades, ¿no? Entonces hay una fuerte crítica a las formas de conocimiento, a las formas de adquisición de conocimiento y de producción de conocimiento y por tanto de reconocimiento de los saberes. Y esta crítica, ¿no? es alimenta mucho y se retroalimenta del feminismo también, ¿no? Es bien importante darle su lugar, porque a veces pareciera que existe la historia de las mujeres en paralelo a la historia universal, o la historia del feminismo en paralelo a la historia, pues, de diferentes ramas del conocimiento. Y eso no es así, ¿no? La acción política de las mujeres en diversos estamentos ha alimentado toda la revolución epistemológica que también hay. Y la epistemología feminista pone en primer lugar, ¿no?, la experiencia en primera persona como posibilidad de producción de conocimiento, ¿no? Versus la idea del discurso objetivo, ¿no?, de que existe una verdad, de que existe alguien y unas, además, instituciones que tienen que validar la verdad. Entonces, la epistemología feminista, ¿no?, propone una reivindicación de los saberes no hegemónicos. Ya les digo, de los saberes no hegemónicos. Por eso, justamente el trabajo de las parteras es un ejemplo clarísimo de ello, ¿no? La reivindicación de esos saberes no hegemónicos, pero también es bien importante no olvidar la reivindicación de quienes producen ese saber. Porque no se trata solo del conocimiento en abstracto, de validarlo, sino de validar a quienes lo producen. Y por tanto, validar y darle un lugar igualitario, pues, a esas personas que siempre fueron invisibilizadas, sobre todo a las mujeres que fueron invisibilizadas. El feminismo, digamos, y justamente la epistemología feminista nos ayuda, ¿no?, a ser críticos y críticas de estas formas hegemónicas de conocimiento y por tanto a aperturar nuestra validación de otras formas de aprender, de conocer y de otras personas. Es justamente lo que Susana también comentaba hace un rato, ¿no? Y esto no es fácil. Esto no es solo un voto, una intención. Esto no es algo que diga, ay, sí, yo quiero, es como decir, yo quiero ser buena, ¿no? Quiero ser justa, ¿no? Esto es una elección permanente, porque justo como les decía al inicio, diariamente nosotras estamos jerarquizando. Diariamente nosotras tenemos una perspectiva sexista, no por ser, digamos, pesimista yo, sino porque vivimos en sociedades que son sexistas, patriarcales y androcéntricas. Nos hemos alimentado de ellas, ese es el cine que consumimos, esas son las historias que leímos, si no leemos ahora, las que leímos cuando éramos adolescentes en el colegio, y que ahora decimos, ¿cómo pude leer eso? Dios mío, no puede ser. Bueno, eso lo constituye. Y entonces, negarlo es no solo contraproducente, sino también, yo diría,
poco feminista, ¿no? Con respeto, ¿no? No voy a ser yo quien defina qué cosa es, sino, pero creo que es justamente como vamos a ver ahora en la segunda parte con Bell Hooks y sus aportes, creo que sería poco ayudador, ¿no? Entonces, tenemos un poco de historia aquí. Una raíz aristotélica clarísima que no solo diferencia, sino que jerarquiza y que le da valor a ciertos conocimientos y otros no. Nosotras podemos evidenciar eso todavía en nuestra realidad. Y tenemos, sin embargo, una contraparte que es toda esta crítica al conocimiento hegemónico, ¿no? Del que ustedes son, además, muestra, ¿no? Del que ustedes son además activistas, justamente desde el trabajo que hacen. Pero, al mismo tiempo, estas corrientes históricas no determinan el término de una cosa, la línea aristotélica, ni el inicio universal de la crítica epistemológica, tampoco. Ambas ideas conviven en nosotros. ¿Es así o me equivoco? ¿Quién nos podría contar un poco acerca de cómo le cuesta abandonar a veces sus propias jerarquías sexistas en su diario trabajo? ¿Alguien se atrevería? Yo voy a contar mi historia. Yo soy kinesióloga de profesión, pero actualmente no ejerzo. Después del nacimiento de mi hijo me dediqué mucho a hacer grupos de mujeres. Me certifiqué como monitora de lactancia y luego me envolví mucho con el tema del activismo, entonces dejé de ejercer como kinesióloga. Pero las personas cuando me preguntan, ¿y qué haces tú? Tengo un difícil discurso, sí, soy kinesióloga, pero no ejerzo porque fui madre. Entonces, al final cuando tengo que explicar mi posición, tengo que contar toda mi historia de vida para validar la decisión de por qué dejé de tener una profesión universitaria por una actividad que más bien llena el corazón y que por lo general no es pagada. Yo cuando las madres vienen a mí, se consiguen el teléfono, no sé cómo, se consiguen mi teléfono y les ayudo con sus lactancias, nunca les cobro. Entonces viene el otro, oye, pero las personas no vivimos de bolitas de dulce. ¿Por qué haces esto? Para vivir yo trabajo en una cosa nada que ver, soy como analista de sistemas, manejo datos. Y también, ¿por qué elegiste ese trabajo si tuviste tantos años para sacar tu título universitario? Al final, todo el tiempo hay que justificar nuestras decisiones que están fuera de la norma. ¿Y por qué no quieres tener más hijos? Entonces, al final, cuando tú sales a la calle, todo el tiempo tienes que estar justificando por qué te estás saliendo de la norma. Y para mí se ha vuelto y se volvió en algún tiempo un problema muy, muy grande, en donde ya no quería más interacciones sociales, porque yo vengo de una familia donde yo fui la primera universitaria. Entonces, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué, si toda nuestra familia hizo un esfuerzo tan grande para que estudiaras, por qué lo abandonaste? Y se ve como un fracaso y no como una revolución del pensamiento que me tiene hoy más contenta que hace 8 años atrás cuando ejercía la medicina. Eso. Fabiola, qué maravilloso, qué muestra haces de qué poco se puede hacer si no hay diálogo, ¿no? Yo podría plantear una idea y Fabiola ha hecho de eso vida, ¿no? Y nos está compartiendo justamente su vida desde ahí. Entonces, muchas gracias primero, muchas gracias por lo que nos cuentas, gracias por la confianza. Y segundo, cuánto que decir, ¿no? Es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Esta
no solo necesidad, que dice Fabiola, de justificar ante los demás, sino permanentemente de justificarte a ti misma, ¿no? Porque claro, son los demás, las demás las que te están exigiendo, ¿no? Pero finalmente se queda en ti, tú la estás subjetivando esa idea, ¿no? Nos pasa a todas, y estamos como diciendo, no, a ver, pero claro, lo hago porque esto importa, pero no importa, pero pucha, debía hacer tal cosa, tal vez estoy, ¿no? Fracasando en la vida, a lo que le tenemos más miedo, ¿no? Incluso la palabra loser, fracasado, es como, es lo último que quiero ser. Yo quiero, como digo en Lima, digo, no, lo que yo quiero es mi depa más un auto, ¿no? Como dicen todos los bancos y todo, que es lo que se supone que le da validez a tu vida. Es como, lo hiciste, tienes tu departamento, tu auto, ¿no? ¿Qué más? Y claro, tenemos que estar justificándonos por ir en las otras líneas paralelas también válidas. Y no solo válidas, yo diría que incluso desde nuestras perspectivas imprescindibles, importantes, porque cuidar la vida no es ni siquiera a veces un tema de, pues voy a ver si cuido o no cuido la vida, ¿no? Ya la tienes y quieres hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y ahí empiezas, y en el caso tuyo, Fabiola, no solo fue cuidar la vida, sino compartir los saberes que estabas descubriendo cuando cuidabas la vida, compartir con otras mujeres. Eso es conocimiento y eso es éxito. Pero el problema es que para que sea éxito necesitamos pues una validación social. El problema es que quienes entiendan la sociedad desde el éxito capitalista y patriarcal nunca lo van a validar. Por eso es que necesitamos juntarnos nosotras. Por eso es que necesitamos conocernos, hablarnos. Y por eso es importante además también que lo hagamos desde diferentes lugares. Porque claro, en mi círculo más cercano, o incluso como dice Fabiola, las mujeres que se consiguen el teléfono y que están dentro de su ciudad, puede resultarnos a nosotros todavía una idea de, pero son unas pocas, pero aquí estamos de Chile, estamos de Perú, estamos de Argentina, estamos de México, estamos de Europa y diferentes lugares, y eso es necesario, tenemos que hacerlo, ¿no? ¿A quién más le gustaría contar una experiencia sobre cómo está luchando con estas jerarquías subjetivadas del patriarcado en su propia mirada? Joana. Joana levantó la mano. Hi, is it okay to speak English? Yo creo que sí, no hay problema. Yo también tengo la traducción. Okay, thank you. Thank you for letting me speak. I wanted to share my perspective from the so-called Eastern Europe. So I'm based in Krakow in Poland. And in relation to what you were saying, I very much wanted to become a doula for many years. First of all, I wanted to become a midwife, and I applied to train in the UK. Because I didn't have a formal course in mathematics, my application was rejected. So I kind of followed my first education, and I became a psychotherapist. In the meantime, I did all the university degrees that you need to do. And then I very much wanted to become a doula, but I was so afraid. I caught myself thinking that, I will become a doula and I just won't be able to survive in this very much medicalized environment. I won't be able to support the woman who's giving birth because I myself will be completely lost, pushed into the corner, silenced by all the kind of medical, people. Births in Poland happen almost exclusively in hospitals. And I was thinking, what's the point of doing this, 1 year long training, apprenticeship, investing, traveling, following other doulas? I was thinking, I just won't be able to do that. And today, this very day, listening to your talk, I've just made a decision. I am applying for that training and apprenticeship. I will do that. Thank you. Muy bien. Qué emocionante es escucharte. Qué emocionante es escucharte y qué emocionante es tener la traducción también hecha inmediatamente, ¿no? Además, qué bueno el fondo y la forma.
Felicitaciones, Joana, por tu decisión, porque es una decisión revolucionaria, ¿no? Y es una decisión, de hecho, sea de paso que a mí me resuena mucho, porque al igual que en Polonia y con las largas distancias que hay, en Perú también los partos están completamente medicalizados, además no son, justo estoy viviendo este proceso porque estoy gestando y tengo 13 semanas y estoy muy contenta, estoy muy emocionada y estoy viviendo la angustia de no saber cómo y dónde atenderme, porque por un lado conozco todo este paralelismo, ¿no? Esta necesidad de reivindicación y al mismo tiempo estoy viviendo esta justamente medicalización en mi cabeza también está generando este contraste de jerarquías, ¿no? Y que me cuesta mucho, muchos miedos subjetivados también. Así como Joana tiene la idea de me van a dejar aparte, ¿no? Yo tengo el miedo de no van a dejar entrar a mi obstetra o no voy a poder estar con ella porque no la dejan entrar en el hospital, ¿no? Ahora con lo de COVID además ya saben que es incluso, tienen una excusa más clara, ¿no? Y luego, por otro lado, tenía como la firme decisión de ir al sistema público, y el sistema público es cada vez más agresivo conmigo, entonces me he sentido como replegada, y digo, oh, al final tengo que pagar para, ¿no? O sea, y es, bueno, en fin, todas tenemos estas contradicciones permanentemente, y lo que necesitamos es juntarnos, escucharlas, ¿no? Es ponerlas sobre la mesa, y no resolverlas necesariamente. Joana tiene un ejemplo que es maravilloso, porque lo ha resuelto ya, ¿no? Y Paloma le decía, vamos, ¿no? Y le aplaudí inmediatamente, y es que es cuando se resuelven esas contradicciones, en contra de toda la tendencia, es admirable, pero acompañémonos en el proceso, porque justamente los feminismos también entienden de procesos, y la partería también, por supuesto, entiende de plazos, de momentos, ¿no? No es más feminista quien resuelve inmediatamente, no estoy hablando de Joana, sino estoy hablando de quienes nos acompañamos. Por eso, quiero ir a la segunda parte de esto y última, y tiene que ver con la toma de conciencia y un poco con todos los aportes que traigo desde Bell Hooks, ¿no? Bell Hooks nos dice aprender sobre el patriarcado como sistema de dominación, sobre cómo llegó a institucionalizarse, sobre cómo se perpetúa y se mantiene, entender la manera en que la dominación masculina y el sexismo se expresaban en la vida diaria. Es lo que ella propone que hagamos y que rehagamos, porque en realidad Bell Hooks lo que nos dice es que en la experiencia que ella tuvo como feminista en Estados Unidos sobre los 70s, era la generación de círculos de estudios, círculos de encuentro de mujeres que lo que hacían era esto, ¿no? Mujeres de diferentes estratos sociales, de diferentes experiencias, muchas de ellas amas de casa o gente que estudiaba como Bell Hooks en la universidad y que juntas hablaban de cómo se expresaba el sexismo en su vida diaria, en su pensamiento, en sus propias acciones, y que esos espacios se perdieron, nos cuenta ella, cuando el feminismo un poco fue como atrapado por la vida académica y también institucionalizado, ¿no? Y que muchas veces para ser feminista necesitabas tu cartón que dijera, ¿no? Estudios de género, por lo menos. Entonces ella dice, no, no se trata solo de eso, se trata también de la vida diaria, se trata de la interacción. Nos habla Bell Hooks de algunas claves, ¿no? Nos dice, en primer lugar, es importantísimo que nos enfrentemos a nuestro propio sexismo, a nuestras propias jerarquías, que es lo que estábamos haciendo hace un rato con lo que Joana nos ha contado, con lo que nos ha contado también nuestra compañera Silvia de Chile, y entonces ser consciente de las jerarquías que vivimos, de las que le dan sentido a nuestras elecciones, ¿no? Valorar, dar lugar a otras formas de conocimiento y a otras experiencias, ¿no? Pero aquí hay una cosa que me resuena mucho también, una segunda, un tercer punto, porque me hace recordar lo que hace un rato también nos comentaba Fabiola, ¿no?
desaprender el autodesprecio que se deriva justamente de la implantación de estas jerarquías, ¿no? Rechazar la competencia y elegir la sororidad. Ser conscientes de los privilegios que tenemos y de nuestras relaciones de esos privilegios con otras mujeres. Eso es importantísimo también. Hemos hablado de ser conscientes de las jerarquías que tenemos dentro, la subjetividad patriarcal que hemos adquirido. Hemos hablado de eso, pero es clave, justo les decía hace un rato, que nos sentemos, que nos encontremos. Por eso esta escuela de verano es clave y todos los otros espacios que se formen. Tenemos que escucharnos y tenemos que hacerlo porque como mujeres, parte del aprendizaje patriarcal es la competencia entre nosotras. La necesidad justamente no solo, como dice Fabiola, de justificar y de validar tus decisiones, sino también de demostrar que estas son las mejores, ¿no? Y que pobrecitas pues las otras que no se han dado cuenta de este camino de liberación y de apertura y de dependencia y autonomía que nosotras tenemos, las otras pobres tradicionales, que no saben nada. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque una de las jerarquías más grandes que hay, uno de los peores peligros, es que justamente el feminismo se comporte como otra forma de sexismo. Y que lo que hagamos es creer que nuestros conocimientos nos están elevando en un pedestal que nos aleja de otras formas, de otras mujeres, ¿no? Si hay algo que le agradezco al feminismo, por ejemplo, desde mi perspectiva, es también la reconciliación con las historias de mis ancestras, a quienes en la adolescencia juzgué por ser sumisas o por haber sido a lo mejor, digamos, dependientes de sus parejas, de sus hijos e hijas, ¿no? Yo creía al inicio que ser una mujer independiente iba a ser completamente distintas a ellas, ¿no? Oponerme por completo porque eso era ser una mujer no completa. Y ha sido gracias al feminismo que yo he entendido que los procesos, las experiencias de vida de diferentes mujeres no las hacen menos valiosas por no llamarse feministas o por no tener activismo político, sino justamente las hace más necesarias de conocer y de escuchar. Y he sentido más feminismo en muchas mujeres que no tienen ni idea que existe, que en muchas grandes académicas que tienen pues conferencias y que validan, ¿no? esta propuesta. La sororidad, la toma de conciencia, el rechazo del autodesprecio, no son prácticas fáciles, están en contra de nuestra subjetividad patriarcal y sexista. Es una elección diaria, incluso de lo que vas a decir, de lo que vas a hacer, del político o la política a la que vas a apoyar, de las elecciones, del trabajo que vas a seguir y de la forma que te vas a comportar en el trabajo si es que lo elegiste porque no te queda de otra, ¿no? Es una permanente lucha en la que no se gana cuando se es siempre victoriosa y cuando tienes la razón y ya, sino en la que se gana mientras se permanece luchando. Ganas porque permaneces preguntándote, no porque tengas la respuesta. Y esto es clave, porque no se trata de victorias, sino se trata de procesos, ¿no? Me gustaría saber o conocer si alguien más quisiera contar en qué proceso está, si habían escuchado hablar de Bell Hooks, si les llama la atención un poco de la propuesta histórica de Diana Mafia, o cuáles son sus comentarios a partir de lo compartido hasta este momento.
parte del proceso también es No. esperar. Valentín. Bueno, quizá algo que me llamó y que me gustaría, ¿cómo podemos validar más todos estos otros sistemas? Decías que era creando mucho más grupos heterogéneos, que pudiéramos comprender más que la validación, o sea, que el conocimiento viene de muchas formas y cómo desde ahí pues también podemos encontrar esa validación, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, yo que estoy muy centrada en la partería tradicional indígena y que las mismas parteras pues no valoran tanto lo que tienen, ¿no? Todo ese conocimiento, toda esa riqueza y quiénes son, de hecho, ¿no? Porque son como guardianas de unos territorios maravillosos. Entonces es muy interesante que luego viene gente de fuera, ¿no? Vienen europeos, vienen gente que quieren, que valoran muchísimo el conocimiento que aquí tienen, pero ellas mismas pues no se valoran, pues, ¿no? Entonces, o sea, no reconocen tanto lo que ellas tienen, ¿no? Y de hecho ellas quieren como transformarse para ir caminando hacia, ¿sí? Entonces es como todo un circuito en donde yo como un poco puente, ¿no? Y que a mí a veces me contactan muchas, bueno, mujeres que vienen de fuera, que quieren aprender de la partería tradicional mexicana. Y entonces, pues yo siempre trato de conducirlas con las parteras, ¿no? Y por otro lado, pues entonces eso, ¿no? Como este conocimiento, o sea, se transmite hacia ciertos espacios, incluso donde también se valoran conforme a la forma de explotarse, ¿no? Porque también, o sea, hay muchísimas personas o muchísimas, sí, diplomados de partería tradicional, clases de rebozo, diferentes tipos de cosas que concentran y descontextualizan cierto conocimiento para explotarse, o sea, para compartirse. Yo sé que también está esta parte del corazón de difundir y compartir la partería en lugares en donde ya no está, pero también se me hace como una forma de explotación de los conocimientos porque las menos beneficiadas son las parteras indígenas, ¿no? Que no son, como decías tú, ellas no se reconoce quienes realmente producen este conocimiento, ¿no? Sino solo se reconoce el conocimiento en sí, pero fuera del origen, de donde viene, pues, ¿no? Totalmente, Valentina. Tomo nota de varias de las cosas que has dicho y le doy la palabra a Shenas y luego hacemos un poco de cierre con sus dos participaciones. Gracias, Valentina. Oh, hi. I'm also going to be speaking in English. I'm from South Africa. So I don't know if I have a clear question in my head because it's just emerged for me to think about the intergenerational transmission of trauma and the role of the midwife in being able to kind of intervene, because I guess some of the research I've been reading is saying that the moment of birth is a powerful moment for the mom and to bond and attach with their child and overcome some of the intergenerational challenges that they face. And the more I think about some of the intergenerational challenges, they relate to the systems of oppression that we are talking about, the gendered experiences, a projection of a mom's own hatred of self onto the child, the violence on the self onto the child. So I don't know if I've got a clear question, but I think the role of the midwife seems to be really central. And yes, on day one, I think there was a conversation of talking about the midwife being at the intersection of the birth, but also the traumas and the capitalism and all these systems. And I just wanted to hear more about how are you doing this, how are you navigating the space? Thanks. Ok.
yo creo que son dos perfectas preguntas para el resto también de la jornada, porque tienen toda una jornada de trabajo todavía sobre varios aspectos de la partería. Y yo voy a tomar parte de lo que me están comentando y diciendo para un poco amasar y culminar con mi presentación hoy. Y Valentina nos dice cómo, ¿no? ¿Cómo validar? ¿Cómo validar en un sistema en el que finalmente, pues, incluso ya lo máximo que se puede hacer es valorar el conocimiento, pero no necesariamente las mujeres, ir, tomarlo, llevarlo, mostrarlo, como cuando uno se pone un traje típico y dice, ah, fui a tal lugar, ¿no? Y no pensar en las manos que lo hicieron y reconocer ese trabajo, ¿no? Creo que pasa mucho, creo que lo podemos ver en muchos lugares. Miren, no tengo una respuesta, evidentemente. Bell Hooks nos señala que tenemos que hacer política, ¿no? Que tenemos que organizarnos, que estos espacios de encuentro y estos círculos como los de ahora tienen que terminar en propuestas y estrategias a nivel individual y en propuestas y estrategias a nivel social y político. Sé que es mucho, pero es un proceso que hay que intentar caminar y que han caminado otras mujeres, ¿no? Yo soy profesora y una de las cosas que propongo hacer es sembrar ciertas semillas de reconocimiento. Puede parecer todavía el primer punto o un punto muy simple, pero lo que en algunas escuelas se ha hecho y aprendido y luego he fomentado es llevar a las mujeres sabias a las escuelas, a que conozcan a los niños y a las niñas, a que tengan conferencias con niños y con niñas, y que desde pequeños ellos sepan que existen parteras en escuelas, por ejemplo, que son tradicionales, en escuelas típicas, en escuelas del Estado, escuelas públicas, que sepan que existen, que sepan cuáles son las historias, ¿no? Que las reconozcan cuando viven en las comunidades y que digan, esa es la señora tal, sabia, ¿no? Y que se genere una nueva valoración a través de acciones concretas de reconocimiento social, ¿no? En donde quienes son no hegemónicos, niños, niñas, personas racializadas, pueden encontrarse, reconocerse y decir, aquí estamos, ¿no? Es una de las muchas estrategias de reconocimiento que puede haber, pero yo recuerdo mucho a una tía abuela que tengo, que ella es de la selva de Perú, ella vive desde hace más de 40 o 50 años en Estados Unidos, fue migrante, se fue con mi tío abuelo a vivir allá, y cuando ella regresó hace unos años, ya muy mayor, se encontró con sus hermanos también muy mayores que vivían aquí ya en Lima. Y uno de los hermanos dice, ¿te acuerdas de mi mamá? Dice, ¿no? ¿Te acuerdas que ella era tan trabajadora? No sé qué. Y dice, ay, sí, mi mamá. ¿Te acuerdas qué tal? Dice, ¿te acuerdas que ella era la partera? Y la tía se puso roja, azul, llena de vergüenza. Y dice, no digas eso. No, no digas eso. No, mamá no era partera. No, ¿qué es eso? Porque lo sentía como si fuera una chamana, una bruja, una cosa así. No, decía, no, qué vergüenza. Y eso lo dijo pues hace unos años, ¿no? Nosotras la abrazamos en un sentido simbólico diciendo que no tenía de qué sentir vergüenza, que nos contara las historias de su mamá, que viviese tal. Y la última vez que vino, hace una semana, empezó a contarnos historias de su madre, ¿no? Contenta. Y nos decía, sí, bueno, y hacía esto, yo la ayudaba, ¿no? Hacía tal cosa. Y era que por primera vez alguien, una sociedad pequeña, su familia de acá le había dicho, eso es valioso, ¿no? Entonces, tal vez hay que construir esos espacios, ¿no? Luchar, por ejemplo, por las radios comunitarias, luchar por los espacios públicos, porque también nos pertenecen y también los podemos constituir nosotros. Pues eso, hasta ahí, digamos, la propuesta que hago. Y en cuanto a lo que nos dice Jenna, pues en efecto, en la partería, y creo que es este el espacio que lo reivindica, es digamos, es clave y no es, justamente no es gratuito, ¿no? Que sea perseguida en nuestros países, que sea estigmatizada, que sea mal pagada, ¿no? Justamente, ¿no? Es por algo, ¿no? Se le quita poder, porque es el lugar que teniendo el poder que merece, marcaría una diferencia, ¿no? En la autonomía de las mujeres, en
el nacimiento y la primera experiencia de vida de niños y niñas, ¿no? En el empoderamiento. Creo que hay mucha acción política que generar, que demandar, y creo que ya hay suficiente, nunca va a ser total, pero ya es suficiente información académica que pueda respaldarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que pasar a la acción. Siempre es difícil y siempre va a ser estigmatizado, ¿no? Aquí, bueno, no les digo cómo se estigmatiza cualquier acción política acá, ¿no? Pero es necesario. Voy a leer para terminar lo que nos dice María Cuenca, sororidad, hablando de ese sentimiento hacia las mujeres, pero en general hacia la humanidad, donde podamos identificar a través del conocimiento y experiencias feministas la necesidad de amar y validar las necesidades y forma de vida de todos, todas y todos. En efecto, sobre todo de aquellos que no han sido validados, pero en efecto. Y Joana nos dice, es verdad, muchas sabedoras de este tiempo por el desconocimiento son tratadas como hechiceras, en efecto, no solo antes, ¿no? Todavía. Pero bueno, me encanta estar rodeada de mujeres ahora en estos momentos que valoran esta sabiduría, que valoran a las que producen esta sabiduría y que no se avergüenzan de ser, de alguna manera, hechiceras y brujas encargadas, ¿no? De lo más importante de la vida. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, creo que tienen una jornada maravillosa. Me siento súper mal de no poder estar en parte de ella porque tengo pues algunos ajetreos de la vida capitalista que me hacen contradicción, pero nada, ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. La verdad es que estas reflexiones nos nutren mucho en este camino de aprendizajes y descubrimientos también. Creo que este seminario está abriendo mucha reflexión y abre discusiones que normalmente no ponemos diariamente a la mesa. Te agradezco por esta presentación. Nada, ustedes, no sé si iba a hablar ya, pero les agradezco mucho las palabras por aquí, y sí, estamos contentas de ser llamadas brujas y hechiceras, nos dicen por ahí, así que nada, hay que reivindicarlo todo, ¿no? Esa es nuestra revolución, darle un nuevo sentido a todo, así que gracias, y que tengan una jornada maravillosa. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente presentación.